Bien, ahora vamos a ver lo que es el generador con excitación separada o independiente, el cual es un generador cuya corriente de campo es suministrada por una fuente separada de voltaje. En este caso se muestra lo que es el circuito equivalente correspondiente a este tipo de generador, en donde el voltaje de medido en las terminales y la corriente son las que están conectadas a las terminales del generador, donde para especificar más las variables tenemos que tanto el voltaje de T y voltaje y la corriente L son los que llaman voltaje y corriente real medidos. A o E sub A corresponde al voltaje interno generado del inducido, y la corriente sub A es la corriente correspondiente precisamente al inducido, ¿no? Bien, en este caso se puede observar que la corriente de la armadura o la del inducido es igual a la corriente de salida. Bien, para un generador, o en este caso de corriente continua, las cantidades de salida del voltaje de las terminales y corriente son las cantidades, son específicamente esas cantidades de salida, y la característica de estas terminales son, o solamente se pueden obtener graficando voltaje contra corriente a una velocidad constante, omega, en este caso una velocidad angular. Tenemos que, para el control de voltaje de las terminales, el generador de excitación separada se controla variando la tensión generada por el voltaje interno, de tal manera que por leyes de voltaje de Kirchhoff se obtiene esta ecuación, donde el voltaje de salida o el voltaje real medido es igual a la diferencia entre el voltaje interno menos el voltaje del inducido, en este caso la caída de voltaje. Si en el caso de que el voltaje interno aumenta, obviamente implica que el voltaje de la salida aumenta, y en caso contrario pues sucede lo inverso. El voltaje interno generado para este tipo de máquinas se define como el voltaje inducido, el voltaje del inducido o interno es igual a una constante por phi por la velocidad de la máquina. Esto es, donde K es una constante asociada a la construcción de la máquina interna, phi es el flujo de la máquina y omega m es la velocidad del rotor de dicha máquina. Por lo tanto, existen dos formas posibles de controlar el voltaje de un generador de este tipo de características. La primera consiste en realizar el cambio de velocidad de rotación. Es decir, si omega aumenta, entonces aumenta el voltaje interno y por lo tanto aumenta el voltaje de salida. Por otro lado, otra forma de hacer este control de voltaje es a través del cambio de la corriente de campo, donde si disminuye RF o la resistencia de campo, por ende aumenta la corriente del mismo, y por lo tanto aumenta también el voltaje de salida, aumentando el flujo, y obviamente aumentan los voltajes, tanto el interno como el de salida. En muchas aplicaciones, el intervalo de velocidad del motor primario o el motor es muy limitado, de tal manera que el voltaje en las terminales se controla más a menudo por este método o este tipo de variación o de control de voltaje, que es a través de la corriente de campo. Ahora, en las siguientes figuras se muestran un generador
de excitación separada, accionado por una carga resistiva, y la del efecto de la disminución de la resistencia de campo en el voltaje del generador cuando opera con una carga. Bien, en este caso se puede observar que tenemos la misma configuración, pero ahora aplicándole una carga al voltaje salido. Bien, ahora tenemos también lo que es el análisis no lineal de este tipo de generadores, el cual consiste en que, puesto que el voltaje interno que produce el generador no es una función lineal de su fuerza magnetomotriz, por lo tanto no es posible simplemente calcular el valor del voltaje interno que se esperaría cuando se obtiene cada cierta cantidad de corriente de campo, o I sub F. De tal manera que se debe utilizar la curva de magnetización, que es la que se observa aquí. Esta corresponde a la curva de magnetización del generador para calcular con exactitud su voltaje de salida a un cierto voltaje de entrada. Además, si una máquina tiene reacción en el inducido, esta máquina va a debilitar el flujo con cada incremento de esta carga, de tal manera que va a provocar una disminución en la corriente del inducido, perdón, en el voltaje del inducido, o el voltaje interno, y la única forma de determinar ese voltaje es mediante la utilización del análisis gráfico, ¿no? Que es precisamente esta gráfica donde tenemos la corriente en función de, este voltaje en función de la corriente de campo. Bien, ahora, la fuerza magnetomotriz total de un generador de excitación separada es la fuerza magnetomotriz debida a la reacción del inducido. Esto es el inducido o la armadura, ¿no? Es exactamente lo mismo, donde la fuerza magnetomotriz neta o total es igual a la fuerza magnetomotriz del núcleo, del campo, donde sabemos que esta fuerza magnetomotriz es el número de vueltas por la corriente, que es expresada aquí respecto al campo, menos la reacción del inducido. Entonces, como las curvas de magnetización son gráficas correspondientes al voltaje interno, es decir, E sub A, contra la corriente del campo, normalmente se acostumbra a definir lo que se llama la corriente equivalente de campo. De tal manera que se puede determinar la tensión resultante, en este caso E sub A, se puede determinar ubicando la corriente equivalente de campo sobre la curva de magnetización. Esto es, la corriente de campo equivalente de un generador de CD de excitación separada está dada por esta ecuación, donde esta corresponde a lo que es la corriente equivalente o la corriente de campo equivalente, que es igual a la corriente de campo menos este término. Bien, además se debe tomar en cuenta que entre la velocidad de la curva de magnetización y la velocidad real del generador, por medio de la utilización de esta ecuación, correspondiente precisamente a esta diferencia entre la velocidad de la curva de magnetización y la velocidad real del generador.